Hola seguidores de Letra Mía, estamos aquí con el escritor Edgar Adrián Mora, autor de Cerro que Arde. Bienvenido Edgar, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Cuéntanos un poco acerca de tu libro. Hola a todos los seguidores de Letra Mía. Cerro que Arde es un libro de cuentos publicado por el Instituto Sinaloense de Cultura en el año 2018, el año pasado recién, y es un conjunto de cuentos que aborda diversos subgéneros, como la ciencia ficción, como la fantasía, como hay un cuento de literatura erótica, etcétera, pero ubicados en un contexto rural, en el contexto de la Sierra Norte del estado de Puebla, en particular en el pueblo de Tlatlauquitepec y en algunos otros cercanos como Zaragoza y Cuetzalan. Muy bien, gracias. Si pudieras describir en una sola palabra tu libro, ¿cuál sería? Raíces. Si lo tengo que describir desde mi experiencia, remonta precisamente al origen y tendría que... Raíces sería la palabra con la cual lo definiría. Cuéntanos, Edgar, ¿cuál fue el texto que más disfrutaste escribir de esta colección de cuentos? Ok. Creo que hay varios, pues. Disfruté mucho el primero, que es Dragón, se llama Dragón y donde realmente hay un dragón, porque implicaba la posibilidad de pensar determinados elementos que están asociados con la literatura fantástica a un contexto distinto, en este caso el contexto pues, de la sierra rural en México. Disfruté mucho también Agua, que plantea pues, una problemática que no es del futuro como habíamos platicado anteriormente, sino que tiene que ver más con una cuestión presente, con esta crisis pues, del agua potable en muchos lugares del mundo. Y el último, el que cierra, el que se llama Sur, que habla un poco pues, de esta cuestión de la migración y de cómo muchos jóvenes se ven obligados por cuestiones económicas o inclusive por búsqueda de la aventura a salir de sus poblaciones de origen, en este caso pues de las poblaciones de la Sierra Norte. Muy bien. ¿Hay algún recuerdo de tu infancia que te haya inspirado a escribir alguno de los cuentos? Muchos. La idea, por ejemplo, de Dragón tiene que ver con una historia que mi madre me contó, que a ella a su vez se lo había contado su madre, su abuela, y que tenía que ver pues con el misterio que hay alrededor de las cuevas que existen en el cerro que arde, que en realidad se llama Cerro Cabezón o Linteutli, dependiendo pues del idioma en el que se exprese el nombre de la montaña. El del umbral tiene que ver con todas las leyendas que hay acerca de los nahuales, que hay acerca de las brujas, de las curanderas que pueden invocar fuerzas que van más allá de la realidad, pues esta idea de los seres humanos que se pueden transformar en entidades animales o cercanas a la naturaleza. Muchas de esas cosas están presentes en la memoria y en la memoria pues de la infancia. Entonces, ¿estas leyendas plasmadas en el libro son ciertas en esa región? Son parte del folclore y de la historia oral y yo espero que se sigan contando, que se mantenga pues esa memoria que parte pues de la misma identidad que tienen las personas que viven en esa zona. Creo que cada vez menos se toman como ciertas pues, o sea, esta idea de remitir la magia a cuestiones casi de imaginación o de leyendas. Cada vez hay menos gente pues que cree en la magia y eso no está chido, está padre. Y cuéntanos, ¿has vivido o viviste alguna vez alguna de estas leyendas, como no sé, una experiencia con los nahuales, los chamanes? Directamente no, pues. A ver, probablemente no tengo memoria, pero cuando eres niño y te cuentan esas historias, generan una marca tan fuerte en ti que probablemente lo imaginas, pues. Y son como las historias de espantos que te impiden levantarte en la noche para ir al baño porque te da mucho miedo de que el monstruo se te vaya a aparecer. Yo creo que sí, alguna vez debí experimentar miedo por alguna de esas historias de seres sobrenaturales, o sea, al caminar por el mismo bosque o por la misma sierra, por los escenarios que se describen pues en el libro, pero no tengo una memoria, un recuerdo así específico de alguna cuestión. Okay.
¿Por qué por qué decidiste llamar tu libro Cerro que Arde? Tiene que ver con la etimología del nombre que recibe la montaña en el idioma náhuatl, que es Solinteotl, que quiere decir como el fuego en movimiento o el fuego que se mueve constantemente. Algunos cronistas de la región dicen que en realidad quiere decir cerro rojo. A mí me gusta más cerro que arde, y tiene que ver con un efecto luminoso, pues. Cuando amanece, la parte frontal del Cerro Cabezón es de roca sedimentaria, entonces es blanca, parece como un espejo. Entonces cuando el sol va saliendo del horizonte, proyecta, dependiendo de la calidad de la luz que hay en la época del año o en ese día en particular, pues refleja luces amarillas, luces rojas, luces azules de diverso tipo, de tal manera que parece que el cerro se está encendiendo, cuando es pues el efecto de la luz que se está reflejando en las piedras. De ahí viene el nombre de Cerro que Arde. ¿Y por qué crees tú que las personas deban leer este libro? Bueno, quien se acerque va a encontrar tratamientos distintos, pues, creo yo, a lo que se concibe como cierto tipo de abordajes de la literatura. Es decir, tenemos extraterrestres en contextos rurales, tenemos una magia que no tiene que ver pues con esta idea de la magia que nos ha vendido la literatura fantástica o de corte europeo, cuestiones de ese tipo. Hay un intento sincero de relacionar el pasado prehispánico y la identidad y la pregunta con respecto de qué es lo que somos, y trasladarlo un poco a las historias que están contenidas en el libro. Entonces creo que eso es lo que podrían encontrarse, y a partir de ese interés pues decidir leerlo. Y bueno, como última pregunta, ¿dónde podemos encontrar Cerro que Arde? Bueno, Cerro que Arde tiene distribución en el Instituto Sinaloense de Cultura, me parece que está en algunas librerías Educal, o lo pueden conseguir directamente conmigo, por redes sociales se contactan y les llega a vuelta de correo, y en algunos eventos culturales que organiza pues gente bastante linda como Letra Mía. ¿Y puedes compartirle a nuestros seguidores cuáles son tus redes sociales si quieren adquirir este libro? Ok, en Twitter estoy como @fábrica de polvo, y en Facebook estoy como Edgar Adrián Mora, el mismo nombre, y ya, son las únicas redes que tengo. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, y bueno, gracias a todos los seguidores de Letra Mía por vernos. Esto fue Cerro que Arde con Edgar Adrián Mora.